Entrevistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Ya estamos aquí con Sebastián Baldomir, diputado reelecto por el Frente Amplio, segundo titular del espacio 609, detrás de Cecilia Cairo, a quien ya tuvimos, quien asumirá como senadora, quien fue la más votada con 229.479 votos, la mitad de los votos que sacó el Frente Amplio en su totalidad en Montevideo. Sebastián, buenos días y gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, Sofía, un gusto acompañar aquí el programa, como siempre. Estamos aquí en últimas aprontes para la segunda vuelta, así que interesantes semanas. De barriada en barriada, decías. Sí, arrancamos las barriadas ayer. Estamos recorriendo algunas zonas que, identificamos en base al análisis de los datos de la primera vuelta, que el Frente Amplio tiene potencial de crecimiento todavía. Y ahora con la lista ya pudimos empezar a distribuir la lista de Yamandú y Carolina, que se van a encontrar todos los ciudadanos y ciudadanas en el cuarto secreto, digamos, cuando tengan que ir a elegir el 24 de noviembre. Y eso ya es un material que se puede dejar, además de habilitar la discusión de algunas propuestas, ¿no? Algunos volantes más explicativos, más directos, con algunas de las ideas que está impulsando el Frente Amplio. Así que arrancando ayer y seguimos hasta el 23, seguimos de largo. Ha generado mucho revuelo en las últimas horas esto de los pasajes de algunas figuras, algunos pronunciamientos en favor de Yamandú Orsi para esta segunda vuelta. Hablo del caso de Zaida González, quien fue precandidata por el Partido Colorado, y de Víctor Biorgan, nacionalista, que también se pronunció días atrás. Ahora estuvimos hablando con el abogado Hugo Barreto. Sí, es para vos el café, Sebastián. ¿Crees que se van a dar más pasajes de este tipo? Creo que sí, creo que hay algunos ya en carpeta para las próximas semanas, y me parece que es natural que en un balotage donde solamente van las dos candidaturas más votadas, que se generen movimientos o anuncios por parte de referentes del mundo político o de otros espacios, ¿no? Puede ser de la cultura, del deporte, que anuncien, voy a apoyar a tal candidato o al otro. Lo que me preocupa es la reacción que vimos en los últimos, 48 horas, ¿no? Porque si bien comparto de que es lo más natural del mundo que una persona se decante y decida o anuncie que va a apoyar a uno o a otro candidato, la reacción tanto en algunas partes, por ejemplo, del Partido Colorado pidiendo la expulsión de Zaida, o las argumentaciones a posteriori del cese de Biorgan en su trabajo o en su tarea que estaba desempeñando en la Secretaría de Inteligencia, me parece que ahí estamos ante un problema mucho mayor que el anuncio de un ciudadano o una ciudadana de acompañar al candidato del Frente Amplio, porque cada voto vale uno. Es decir, está bien, es un gesto importante, tanto de Víctor Biorgan como de Zaida González, de anunciar que van a apoyar al candidato del Frente Amplio viniendo de otra identidad partidaria, pero todo el revuelo que se arma a posteriori me parece que habla de una intolerancia y un nivel de violencia política. A mí me preocupa porque esto habla de que para adelante nos va a dejar un nivel de relacionamiento bastante deteriorado, porque actores de gobierno, yo escuché al presidente de la República, pero también he escuchado a otros y leído a otros actores de gobierno, fundamentan de que como se le perdió la confianza a esta persona, está bien que lo hayan cesado en su cargo. Ahora, yo me pregunto, para la Secretaría de Inteligencia, para ocupar un cargo técnico ahí, lo único que hay que hacer era ser del Partido Nacional. No juega, por ejemplo, ser capacitado o ser el más idóneo para ocupar ese cargo, que al otro día de haber anunciado su apoyo al candidato del Frente Amplio lo cesan casi que sin más y todavía se fundamenta como que eso era lo más natural. Eso habla, me parece, y me preocupa mucho, un nivel de intolerancia, un nivel de violencia subyacente en el relacionamiento político que me parece que alguien va a tener que empezar a analizarlo, porque cuando lo hablamos solo los políticos, decir, ¿qué va a decir si es un político, un dirigente del Frente Amplio? ¿Qué va a decir que puede agregarle si es parte interesada en esta disputa o en esta discusión? Pero otras aristas o otras áreas de la sociedad deberían empezar a preocuparse un poco más de esto, ¿no? La academia, los analistas, me parece que por ahí hay toda una beta, ¿no? Ahora, pensando en esto que señala Delgado, ¿no? De que piensa tener diálogo con la oposición y demás, ¿qué base sienta el caso en particular de Biorgan, por ejemplo? Y
Alejandra, el tema de que el candidato siga diciendo, ¿no? Que va a dialogar y que incluso había pensado en Lustenberg para alguna actividad, por ejemplo, relacionada al tema de infancia. Bueno, ¿en qué quedamos? Porque en definitiva nadie duda de que los dirigentes que ya tiene, que son de la coalición o del Partido Nacional o del Partido Colorado, cuenta con ellos. Lo que agregaría una base real, concreta de diálogo es incorporar a gente de otras ideologías, de otras tiendas, pero con esta base lo que se anuncia es que a una la quieren expulsar del Partido Colorado. Estaba escuchando a Sanguinetti antes de venir para acá en una entrevista en otro medio. Es decir, a Zaida la conozco de toda la vida, pero es insignificante. Decirle insignificante a una mujer dirigente política que incluso compitió en la interna del Partido Colorado, me parece que es complicado, es complejo decirle a una persona que es insignificante desde el punto de vista político, ¿no? Porque en definitiva hizo su aporte, compitió en una interna. Yendo a lo que decía Delgado, bueno, sí, ahora se pintó de dialoguista, pero en definitiva la prédica, no solo de actores de gobierno y de los candidatos de la coalición, sino de dirigentes de primera línea, hablan de un nivel de intolerancia muy, muy, muy duro, ¿no? Recuerdo otro caso que me anoté por acá: queremos una patria sin izquierda. Y todos los que nos autoidentificamos como de izquierda, ¿a dónde nos van a mandar? Porque eso lo puso uno de los senadores electos del Partido Nacional. Y nadie dijo aguabá, desde su propio partido, o desde que se le llame la atención, va a decir, ¿te parece? Me parece que te pasaste un par de pueblos de largo, ¿no? Sebastián, ¿y el caso de Björgan tú lo enmarcarías en un caso de persecución política? De intolerancia, ¿no? De intolerancia, porque claramente fue el representante del Partido Nacional en la mesa interpartidaria por seguridad que coordinó Sanjurjo, o sea que algún tipo de idoneidad en el tema seguridad tenía. Anuncia su apoyo a Orsi y casi que automáticamente se desencadena una represalia que a todas luces es por la decisión que tomó. No es como dice la senadora Bianchi, de que no estaba cumpliendo su tarea o no estaba alcanzando el nivel deseado en su rendimiento laboral. Me parece que no es por ahí. Claramente es una persecución por su opinión política, ¿no? Por haber expresado, porque si no lo decía, no pasaba nada, pero por haber expresado su apoyo a un candidato que no es el del gobierno, la reacción fue fulminante. Me parece que, reitero, yo estoy muy preocupado con estos niveles de intolerancia, porque va a quedar para posteriori de esta campaña, cuando esto termine, y va a determinar un relacionamiento entre oposición y gobierno, sea quien sea que esté ahí, ¿no? Esto puede llegar a generar que algunos posibles apoyos de parte de quienes están hoy en la coalición de gobierno se quieran sumar o no al Frente Amplio. Te pregunto esto porque hace unos minutos justamente la agrupación Ballistas Independientes de Maldonado, que pertenece al Partido Colorado, publicó o hizo público el apoyo a la candidatura de Orsi. Esto fue hace unos minutos nomás. Sí, seguramente alguien que lo estuviera barajando entre sus posibilidades ahora se lo piensa un poco mejor, porque el nivel de respuesta es como muy agresivo, es como muy fuerte, ¿no? Pero independientemente, yo creo que igual en el Uruguay los dirigentes políticos, sobre todo en el interior, pero también hemos visto aquí en Montevideo a nivel de referentes barriales, cuando opinan que un candidato es mejor que otro, se lo hacen saber a sus allegados, y de repente hoy por la masificación de la comunicación por las redes se conoce claramente que un referente de un partido apoya al candidato de otro porque siente más simpatía o siente más identidad, se identifica mejor con un candidato que no es el propio. Entonces, eso es natural, siempre pasó, siempre sucedió. Ahora, reitero que la respuesta tan intemperada, ¿no? Tan fuerte y extrema, sienta un precedente que está complicado, ¿no? Pensando en esto de tender puentes y de cómo se comportan figuras del gobierno, incluso jerarcas que hoy en día permanecen en los cargos en relación a la campaña y a un tema que tú seguís, que es la seguridad, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo en estos días que el Frente Amplio no había respaldado a la policía, ¿no? Ni jurídicamente, ni políticamente. ¿Cómo percibís? ¿Cuál es tu opinión sobre esta intervención de Martinelli? Sí, estuve leyendo las declaraciones que hizo el día de ayer el ministro del Interior. Yo creo que vamos a ubicar los problemas. En la jornada de ayer hubieron 4 homicidios, ¿no? Uno en Sayago, otro en Conciliación, otro en Neptunia y otro en Cerro Norte. Ya nos habituamos en su momento, recuerdo cuando se hacía el conteo de homicidios. Bueno, hay un homicidio por día en Uruguay. Bueno, ahora la normalización es que haya más de un homicidio por día. Ayer hubo 4.
La seguridad es el tema que más le preocupa a la población. El nivel de violencia en la sociedad está creciendo y se expresa, entre otras cosas, porque este quinquenio va a terminar con la mayor cantidad de muertes violentas de toda la historia. Y en ese marco, en ese volcán de lo que es de la violencia en la sociedad, el ministro del Interior se pone a opinar de lo que propone uno de los candidatos a la presidencia, que es el del Frente Amplio. O sea que, además de todas las responsabilidades que tiene, Martinelli tiene tiempo de tuitear algo opinando de la campaña electoral. Eso me parece ya que está desubicado. Es decir, a ver, señor, ocúpese de lo suyo, que es bastante importante, que es ser ministro del Interior, y es asegurar unos niveles de seguridad y de convivencia en la sociedad que nos permita a todos, por lo menos, que la gente pueda salir segura de su casa a hacer un mandado a las 6 de la tarde. Bueno, el ministro se ve que eso no es su prioridad, porque entre otras cosas también atiende y analiza la política y la campaña electoral. Pero la reacción posterior de Martinelli es peor, porque dice: el Frente Amplio me quiere censurar porque me dice que en realidad me tengo que dedicar a ser ministro. Es como muy loco, ¿no? Porque en definitiva es cierto que él no tiene ninguna inhibición constitucional. Tiene una inhibición que es hasta moral, que es: ocúpese del tema que más le preocupa a los uruguayos y para el cual el gobierno lo colocó en ese lugar. A nadie le interesa lo que opine Martinelli sobre las propuestas de Yamandu Orsi, porque entre otras cosas, para analistas políticos hay otros que son mucho mejores que él. Es más, creo que hay mucha gente mucho más capacitada que Martinelli para ser ministro del Interior, que, no sé, entre otras cosas, yo nunca le vi ninguna especialización en seguridad pública, pero bueno, es ministro, está bien. Es el ministro del desastre, el ministro que tiene más muertos en su gestión, junto con Larrañaga y con Heber. Pero bueno, no entremos en pasarnos esa factura. Yo lo menciono porque ya que del otro lado se planta tan fuerte esto, tengo que decir, en realidad el ministro se debería ocupar de la seguridad pública. Pero luego la reacción me pareció incluso más disparatada, porque dice: no, en realidad yo no tengo ninguna inhibición, puedo decir lo que quiero, puedo opinar tal vez de Yamandu Orsi, puedo opinar de un candidato a diputado de un departamento, puedo opinar de lo que sea. En realidad el ministro del Interior debería ocuparse del tema que más le preocupa a la población, que es la seguridad pública. Y por último, entender que lo que hace, ¿no?, en ese marco, lo que hablamos, el cese de Biorgan, lo que tiene que ver con el nivel de violencia política que estamos viendo, la intolerancia de repente, llamémoslo así, que el ministro baje a la cancha a decir que es el ministro del Interior, que es el responsable civil de la fuerza policial, salga a decir que el Frente Amplio no apoyó a la policía. Y bueno, me parece que a 20 días de las elecciones están tirando mucho de la piola, y en algún momento cuando la piola se rompe para todos lados. Y en definitiva, lo que está generando es un nivel de relacionamiento político nada más y nada menos que de un actor muy relevante en el Poder Ejecutivo, como es el ministro del Interior, que no es el adecuado. ¿Y qué pasó recién mencionabas a la policía, qué pasó con la policía en este periodo? ¿Se reforzó? Y bueno, si vemos, por ejemplo, algunos de los emergentes que plantean los funcionarios policiales, ¿no?, lo que tiene que ver con la atención a la salud mental, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de los suicidios en la fuerza policial, con las demandas que han hecho los sindicatos, por ejemplo, de tener una atención permanente en el hospital policial que atienda situaciones de emergencia o de urgencia en materia de salud mental. Y bueno, sí, el ministerio que les respondió: generamos una bipartita, los avances muy lentos que se van a tratar de ir acompasando a las demandas que hacen los sindicatos de los funcionarios policiales. Claro, entonces las respuestas siempre son muy lentas, el problema sigue creciendo porque siguen habiendo suicidios en la policía, sigue teniendo niveles de violencia intrafamiliar a nivel de las familias de los policías que son por encima de la media. Y aparte está toda la cuestión salarial, la cuestión del equipamiento, ¿no? Yo recuerdo haber recibido sindicatos que decían: bueno, estamos haciendo entrenamiento con revólver, nos tenemos que teñir los uniformes porque no nos dan uniformes nuevos, estamos teniendo condiciones laborales a nivel de las cárceles muy, muy complicadas. O sea, el nivel de apoyo que este gobierno, que este Ministerio del Interior puede mostrar para darle a la policía es bastante reducido, ¿no? Entonces, evidentemente que uno de los componentes de las propuestas que todos los candidatos han hecho es: hay que atender específicamente las condiciones laborales y las condiciones de salud de los funcionarios de la policía. Ahora, lo que yo he visto en estos últimos 4 años, en este periodo de gobierno, es que son muchas promesas y pocas concreciones, y los problemas siguen estando ahí. A propósito de apoyos, quien respaldó a Nicolás Martinelli fue el presidente de la República ayer. Bueno, el presidente, ahora yo estaba repasando, por ejemplo, en una entrevista, cuando Lacalle perdió el balotaje con Tabaré Vázquez,
se encontraron en una de las giras, coincidieron en unas giras por los departamentos, creo que en 33 o Cerro Largo, y Tabaré le había mencionado aquello de pompitas de jabón. Sí. Y la Calle lo encaró en la mañana en el lobby del hotel y dijo: presidente, usted no me... Aparte, en aquel momento el presidente era Pepe Mujica, o sea, Tabaré había sido presidente, pero la Calle tuvo, yo recuerdo la entrevista, la vi hace un par de días, usted no me puede mencionar, usted no me puede llamar así, Pompita. Y Tabaré, no sé qué le habrá respondido, era un tono por encima de lo que se venía relacionando. Ahora, el presidente avala que al candidato del Frente Amplio lo llamen de una caricatura, que le hayan caricaturizado en un acto público, y el presidente ahí no le mencionó nada a nadie que, bajen un poco la pelota al piso, porque entre otras cosas, el presidente es el presidente de todos los uruguayos, de los que piensan como él y de los que no piensan como él, de los que son de derecha y de los que son de izquierda. Entonces debería ser, ¿no?, él que le gusta decir soy el primero de la fila, no sé cuál es esa metáfora, pero a él le gusta repetirla. Si sos el primero de la fila, entonces mirá para todos, para atrás a todos, los que te acompañan y los que no te acompañan, los que te votan y los que no te votan. Y el presidente ahí realmente ha hecho una gestión sumamente personalista y sumamente cerrada sobre sus ámbitos y sobre sus adherentes. Y al resto, bueno, que nos digan lo que sea, que él no va a arbitrar y no va a ser el presidente de todos los uruguayos y las uruguayas. Es preocupante realmente. Según fuentes del Ministerio del Interior, bueno, estamos frente a un nuevo récord en cuanto a homicidios. Esto justamente lo vamos a tener en el programa de hoy, en unos minutos, en Los Dos Locos Sueltos. ¿Cuáles son los desafíos en seguridad para el próximo gobierno, si tomamos esto en cuenta? Bueno, creo que tenemos que entender que la violencia en la sociedad es el principal problema, ¿no?, de que vive nuestra población hoy, que lo percibe en su cotidianidad, que impacta en el día a día de la organización de las familias y de los hogares, y que la política de seguridad es uno de los componentes que atiende la violencia en la sociedad. Después tenemos el sistema penal, el sistema penitenciario, la educación, ¿no?, el tratamiento que se le hace a los menores en conflicto con la ley. Es cierto que hay mucho foco puesto sobre las propuestas de la política de seguridad. Se ha discutido mucho, por ejemplo, el tema de los elencos del futuro Ministerio del Interior. Se discutió mucho con el tema de los allanamientos nocturnos, que salió rechazado y ahora nadie se hace cargo de esa criatura. Entiendo que los desafíos son bajar los niveles de violencia en la sociedad. La política de seguridad y la política de represión del delito es un componente fundamental. Ahora, no es el único. Y ahí vuelvo un poco, estoy muy autorreferenciado sobre este tema, pero me parece que los políticos lo que tienen es que elevar el nivel de la discusión sobre la seguridad pública y no poner leña al fuego, no agregar a la violencia en la sociedad la intolerancia política, no agregar a la violencia en la sociedad la violencia política, que es finalmente el tiroteo verbal entre los dirigentes, que se masifica por las redes, por los medios de comunicación, y que luego la gente mira y dice, pero yo que tengo enfrentando en mi barrio diferentes problemas de seguridad, veo que los dirigentes políticos, o que un ministro, que un diputado, que un senador, se pasan diciendo estos disparates. Entonces, si ese nivel de violencia simbólica está instalado ahí, es aceptado, ¿por qué no está aceptada? ¿O qué voy a hacer yo con la violencia que sufro día a día con las bocas o con las bandas que controlan algunos territorios de Montevideo, la zona metropolitana o de otros departamentos del país? Creo que ahí también hay un elemento, sí, es cierto, la política de seguridad, represión y prevención del delito va a ser fundamental. Ahora, los políticos también tenemos que elevar un poco el nivel. ¿Se debería llegar a un gran acuerdo interpartidario? Se debe dialogar. Y creo que no solo los políticos tienen que dialogar sobre este tema. Hay que traer fundamentalmente a los involucrados directamente en la gestión de la seguridad pública, a los operadores penitenciarios, a los familiares de los presos, a las organizaciones de derechos humanos, a los fiscales, a la Defensoría Pública, a los jueces, a los magistrados, a la academia, a los periodistas que siguen la llamada Crónica Roja. Todos tienen algo para aportar. Y creo que de ahí, claro, ¿qué nos han respondido? ¿Qué responden? Dice, el Frente Amplio todo lo resuelve con un gran diálogo social. Y bueno, no es todo un diálogo, pero entre otras cosas, las recetas donde un ministro o un equipo de gobierno procura resolver un tema que está instalado a lo largo y ancho de toda la sociedad, esa es la receta que fracasó. Yo ya no creo en los superministros, y mucho menos en un ministro que resuelva de un día y para siempre un problema tan complejo y tan estructural en nuestra sociedad como es la violencia. Bueno, este gobierno dice, llamamos a una mesa interpartidaria, el Frente Amplio no participa. A lo último, Sofía, porque en realidad esto tiene que ser al principio, y también
no tiene que ser solo de políticos. Yo entiendo que las mesas esas que coordinó Sanjurjo era primero una parte política, luego se entrevistaron con alguien que había escrito un paper en la facultad o que había hecho una maestría sobre el tema homicidio, pero era una entrevista uno a uno. Entrevistaron a Rogido, a Paternán, a varios más. Pero eso no es un diálogo, eso no es una mesa de política para elaborar políticas públicas o propuestas. Eso es un manotazo de ahogado en un momento en el que Heber estaba absolutamente desacreditado, no entendía nada de seguridad, lo pusieron ahí luego de que falleciera Larrañaga. Era un momento de alta debilidad política del ministro, entonces pusieron en una cara distinta que estaba ahí Sanjurjo y bueno, con un perfil más académico, y ese fue el cometido y ese fue el sentido de esa mesa interpartidaria. Me viene al pelo lo que decís, Sofía, porque entre otras cosas quien estaba en esa mesa representando al Partido Nacional era Björgen, así sí. Que, bueno, o decimos que era una persona ignota, entre otras cosas era secretario de Wilson, ¿no? O fue secretario de Wilson, o participaba y representaba al partido de gobierno en una mesa de diálogo de política, de propuesta de seguridad. Uh-huh. Creo que para adelante, y volviendo a lo que mencionaba Alejandra, los problemas complejos requieren pensamiento complejo. El problema de la seguridad pública y la violencia en la sociedad atiende y se vincula con muchos aristas de nuestra estructura social, de nuestra estructura económica y productiva. La cuestión territorial y geográfica tiene que nutrirse de diferentes voces y diferentes perspectivas para tratar de mejorar los niveles de rendimiento y los niveles de cumplir objetivos que el gobierno tiene que ofrecerle a la sociedad. El gobierno tiene que ofrecerle soluciones y no solo propuestas. Y una de las propuestas es que captar perspectivas complementarias para tratar de elaborar luego políticas públicas que atiendan los problemas de seguridad. Luego, como siempre, va a haber un responsable, que es el ministro del Interior, va a haber un responsable último, que es el presidente de la República, y bueno, veremos cómo le va. Ahora, no tengo duda que el principal desafío para la convivencia y para el Estado de Derecho en el próximo periodo es la cuestión de la seguridad pública y lo que hagamos en materia de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado. El MPP, bueno, nuevamente fue el sector más votado de las elecciones. En Montevideo estaban en segundo lugar, estabas en segundo lugar detrás de Cecilia Cairo, o sea, el sector más votado. ¿Cuáles son las urgencias que van a poner sobre la mesa en la próxima legislatura? Bueno, entre otras cosas, todo lo que recorrimos en esta campaña, ¿no? En la recorrida de la interna antes de junio y en la recorrida ahora para octubre y noviembre, vimos que hay un nivel de urgencias que la sociedad nos está manifestando, que la gente, cuando vos le vas a entregar un volante, te lo dice. Yo recibo tu volante, recibo tu lista, pero también miran las condiciones en las que vivo. Y eso va desde cuestiones de salud mental, de cuestiones de atenciones en ACE, cuestiones en materia de vivienda, cuestiones en materia de trabajo, ni que hablar, ¿no? Educación. Yo creo que, más allá de que todas esas son las áreas que todos los políticos mencionan, creo que tiene que haber un nivel de respuesta concreto y ir a dar la cara, pues en definitiva la 609 obtiene el reconocimiento en las urnas en base al trabajo que hizo, pero ahora te obliga a volver a esos barrios, a esos lugares. Es un compromiso. Que fuiste a las barriadas, que fuiste a los cantones y que fuiste a hacer feria y poner la cara y decir, bueno, nuestro compromiso es esto, nuestras propuestas son estas. Eso me parece que va a ser central en la próxima legislatura, seamos gobierno o seamos oposición desde la perspectiva del Frente Amplio. Y en segundo lugar, Alejandra, yo creo que también tiene que haber un nivel de rendición de cuentas mucho mayor. Es decir, es cierto que los políticos no son sabelotodos, como nos tenían acostumbrados en décadas anteriores. Los políticos se tienen que especializar en temas y tratar de llevar adelante propuestas y escuchar las demandas y los planteos que hace la sociedad. Y ese nivel de rendición de cuentas está muy lejos del Parlamento. Es decir, el Parlamento es un ámbito más, pero también hay que estar muy presente en la organización de los barrios, en las realidades que viven las organizaciones sociales en los diferentes territorios, en los departamentos, los barrios de Montevideo y Canelones. Yo creo que esa es una perspectiva de trabajo que va a ser independiente de que Yamandú gane o pierda, ¿no? Lo vamos a hacer de cualquier manera. Y luego está toda la agenda específicamente legislativa de gobierno, porque entiendo que este gobierno le deja al próximo periodo una serie de urgencias y una serie de agujeros negros en materia presupuestal muy importantes, que vamos a tratar de responder con una buena ley de presupuesto, un buen proyecto de ley de presupuesto, que es lo que determina la asignación de recursos públicos para los 5 años del periodo, para los 4 años siguientes del periodo y el último año, el primer año del próximo gobierno.
Y en ese sentido hay que afinar el lápiz y tratar de direccionar los recursos a aquellas áreas que son urgentes para la población, ¿no? Sebastián, ahí tocas un punto fundamental, ¿no? Porque el presupuesto es una de las cosas justamente que se va a tener que negociar. El Frente Amplio tiene la mayoría en el Senado, no así en la Cámara Baja. En caso de ganar la actual oposición, ¿cómo te imaginas esta negociación? Bueno, como toda ley presupuestal o como toda asignación de recursos públicos para las políticas, son arduas, hay que contemplar las diferentes realidades, no solo la cuestión oposición-gobierno, sino también las diferentes perspectivas departamentales, las diferentes perspectivas de cuáles son los mecanismos que van a implementar específicamente las políticas, porque a veces no es que falle los recursos, sino que no está creado el instrumento en un ministerio o cuando son áreas transversales entre uno, dos o más ministerios, que aplique y ejecute específicamente las políticas y rinda los recursos y ejecute los recursos que tenga asignados. ¿Pero te imaginas en particular algún aliado más allá de las leyes presupuestales? Sí, iba a eso de cómo va a ser el tratamiento parlamentario. Yo creo que en el Parlamento siempre se discute y siempre se debate y se negocian presupuestos y rendiciones de cuentas. En el Senado el Frente Amplio tiene una mayoría clara que no depende de quién sea vicepresidente, entonces eso es un dato objetivo, que es el resultado objetivo de las elecciones de la primaria de octubre, además de que pasaron Yamandu y Delgado a la segunda vuelta. El dato objetivo es que el Frente tiene mayoría propia en el Senado y tiene muy cerca la mayoría en diputados, porque claramente yo entiendo que la coalición, esto que se llama la coalición republicana, solamente funciona en caso de ejecutar desde el gobierno. ¿Por qué? Porque tienen los recursos y los cargos para distribuir entre los 5 socios que son o los 4 socios que son. Ahora, si son oposición, yo no creo que haya coalición republicana. Sí, ya lo dijo Manini, ¿no? Que no lo imagino. Lo dijo Manini, pero también esto lo dice Manini al ser parte de todo el entramado. Veamos, por ejemplo, qué opinan los analistas, los politólogos, los analistas políticos de diferente especialidad, y claramente dicen, bueno, la coalición es para distribuir las responsabilidades en el gabinete y en el Ejecutivo. Otra cosa es ser desde la oposición y cada uno ahí se revuelve como pueda. Y el Frente Amplio está a 2 votos de la mayoría en diputados, además que la gran mayoría de asuntos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se resuelven por mayoría simple, por mayoría de presentes. Si yo tengo más votos que vos, por más que no estén los 99 en sala, muchos temas, yo tendré 48 siempre sentados ahí, y si la coalición o el resto de los partidos no tienen a los 49 o a los otros 50, bueno, difícilmente puedan derrotar a una bancada que es muy disciplinada como la del Frente Amplio, porque lo ha sido siempre, y que tiene mandato de decir, bueno, hay que estar presente, hay que levantar la mano y hay que impulsar la agenda en ese caso de que seamos gobierno desde la Cámara de Diputados, teniendo además la Cámara de Senadores con mayoría propia, independientemente de lo que pase en el balotaje. Sebastián Valdomir, diputado reelecto por el Frente Amplio, muchas gracias por estar en Nada que Perder. Gracias a ustedes, como siempre un gusto acompañar aquí la mañana de Nada que Perder y estamos a las órdenes. Muchas gracias.